Que toda criatura bendiga y glorifique a María, la obra maestra de las manos de Dios, porque ella es la obra maestra de las manos de Dios, tanto en el orden de la gracia como en el de la gloria. Todo lo considero por basura con tal de conocer a Cristo y conformarse a su muerte en comunión con su pasión. Hermanos, el que tenga sed y hambre de justicia y paz, acérquese a la fuente de la que emana agua de vida eterna, Cristo Jesús. Por tal motivo, reunidos en su amor, celebremos este santo sacrificio, la Eucaristía. Desde la Capilla Jesucristo Rey de la Paz, en Zapopan, Jalisco, México, hoy, viernes 5 de junio de 2026, novena semana de tiempo ordinario, memoria de San Bonifacio, obispo y mártir, tiempo de gracia y conversión por el triunfo del Inmaculado Corazón de María y el reinado de Cristo. La oración nos lleva a entrar en comunión con nuestro Señor Jesucristo. A través de ella, le damos a conocer nuestra realidad, todo aquello que vamos cargando, aquello de lo que vamos sufriendo y padeciendo, como todo aquello que nos produce alegría y reconforta nuestra alma. En la oración se celebra un encuentro sublime. Dios, quien toma la iniciativa, sale al encuentro del hombre que le busca sin cesar. Reconoce la fe con la que lo busca y le concede la paz que tanto necesita. ¿Desde dónde hablamos cuando oramos? ¿Desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad? ¿O desde lo más profundo de un corazón humilde y contrito? La humildad es la base de la oración. Es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. Damos nuestro agradecimiento al sacerdote Efrén González Rojo de la parroquia San Judas Tadeo Zapopan, quien preside nuestra Eucaristía. Esta celebración la ofrecemos por nuestros bienhechores, vivos, enfermos y difuntos, por el personal de María Visión, por quienes nos acompañan a través de esta bendita señal y por ustedes que nos acompañan en esta capilla. De igual forma, pedimos por la salud de Carmen Abundis y familia, Marta Pelayo Aro y familia, Víctor Gustavo Maciel y familia, Melanie y Nicole Martínez y Ana González y familia, Ernesto Vázquez Sandoval, Leobardo González Padilla, Yolanda Castro y familia, Paola y familia, José Mundo, Emilia Rodríguez, Griselda Mundo Rodríguez, Elia Estrada Calderón, Consuelo Villalobos Chagoya y familia, Antonio Cerratos y familia, Socorro Rodríguez y familia, Amparo Esquivel Sánchez, Mari Cervantes, Benito Morales, Daniel Godoy, Marco Antonio López Cervantes, Rosalinda Aguado, Margarita Chávez, Raúl y Elvira Zárate, Roberto Mendoza, Carmelita González, Ricardo Chávez Aro, Jorge González, Berta Martínez, seminarista Óscar Romero, Beatriz Núñez Rubio, Eva Anaya Castillo, Juan Castañeda Miranda, Teresa Orozco de la Torre, Graciela Navagoya, María Magdalena Reta Alba. Pedimos por las necesidades de la familia de María Visión y las familias Guzmán Flores, Martínez Barba, Torres Mundo, Muñoz Mundo, Sánchez Mundo, Juárez Pinedo, Rosales Aguilar, López Cervantes, Cervantes Godoy, Cervantes Uribe, Hernández Villalbazo,
Hernández Ochoa, Becerra Delgadillo, Delgadillo Domínguez, Castañeda Castrellón, Torres Borbón, Madrigal Borbón, Figueroa Torres, Escoto Díaz, Ochoa Díaz, Díaz Zambrano, Rubén Torres Borbón, Irene Moreno Hernández, María Luisa Torres, Elizabeth Morán, Rubén Alejandro Pérez Cenicero, Eduardo Solórzano Zambrano, la familia Paezerna, Nidia Paezerna y por la paz de México. Pedimos por los cumpleaños de Rosario Llamas Iglesias, Rangel Bosques, Renata Bosques Rodríguez, Regina Bosques Rodríguez, Alberto Cortés Vázquez, Ana María Román Román, por acción de gracias por el matrimonio de Erlinda Cárdenas y José Guadalupe Robles. También por la salud de Sergio Villarreal, Luz María Lozano Rodríguez, familia Ábalos Lozano, Guillermo Bermejo y familia, Margarita Sánchez y familia, María Llano Borbolla y familia, Marta Armendáriz y familia, Eduardo Ramírez y familia, Ramona Chávez y familia, Arturo Abraham Muñoz, Rafael Beltrán Villalobos, Marta Sánchez Consuelo. Pedimos igualmente por los difuntos José Trinidad López Aceves, Fabián Cuellar Martínez, Ernesto Vázquez Sandoval, María Enriqueta Orozco Hernández, Cecilia Flores, Ana Cos y León, José Cerratos, Félix Santillán, Josefina Torres Piña, Margarita Noriega Torres, Asunción Godoy y David Cervantes, Antonio López, José Cervantes, Berta Ramírez Castañeda, Refugio Ortiz, Francisco Islas Castañeda, Guadalupe Orozco de la Torre, Candelaria Franco, Iván Castellanos Padilla, familia Nuño Moya, Jessica Arisbey Martínez Morán, Manuel García Cisneros, Exiquio Castellanos, Faustina Villalobos, Antonio Roberto Arturo y Exiquio Castellanos, Javier Velarde González, Pablo Muñoz Gutiérrez, Lorenzo Plasencia, David Fuentes, José Guadalupe Silva y las ánimas del purgatorio. Señor Jesús, tú eres nuestra esperanza. Nos ponemos de pie. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, permaneciendo en Jerusalén a las puertas de la casa de Dios. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, permaneciendo en Jerusalén a las puertas de la casa de Dios. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Bendigamos por este dulce misterio a nuestro eterno Dios. Démosle gracias por tantos beneficios de su amor, de su providencia, y supliquémosle tantas necesidades que tenemos de Él para que nos muestre siempre su providencia amorosa. Para celebrar dignamente este misterio, reconozcamos que somos frágiles, pecadores y que necesitamos de su perdón divino. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad.
ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, que tu santo mártir Bonifacio interceda por nosotros para que mantengamos firmemente nuestra alegría en la fe, proclamemos nuestra fe en las buenas obras, que sepamos vivir tu palabra y sepamos perseverar en ser cristianos, que demos testimonio de tu amor, así como lo hizo San Bonifacio, que selló su vida con amor a ti, con su sangre, derramada como la de Cristo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, tú has seguido de cerca mis enseñanzas y mi modo de vivir, mis planes, mi fe, mi paciencia, mi amor fraterno, mi constancia, mis persecuciones y sufrimientos, como los que soporté en Antioquía, en Iconio y en Listra. Qué duras persecuciones tuve que sufrir, pero de todas me libró el Señor. Todos los que quieran vivir como buenos cristianos también serán perseguidos. Por su parte, los malos y perversos irán de mal en peor, engañando a otros y engañándose a sí mismos. Tú, en cambio, permanece firme en lo que has aprendido y se te ha confiado, pues bien sabes de quiénes lo aprendiste y desde tu infancia estás familiarizado con la Sagrada Escritura, la cual puede darte la sabiduría que, por la fe en Cristo Jesús, conduce a la salvación. Toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para educar en la virtud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda obra buena. Palabra de Dios. Leyes de inmensa paz disfrutan, quienes aman tus leyes de inmensa paz disfrutan. Muchos son mis contrarios y mis perseguidores, pero yo no me aparto, Señor, de tus preceptos. Verdad es el compendio de todas tus palabras, y son enteras y son eternas todas tus justas decisiones. Quienes aman tus leyes, de inmensa paz disfrutan. Aunque los poderosos sin razón me persiguen, solo tus palabras hacen temblar mi corazón. Quienes aman tus leyes, de inmensa paz disfrutan. Para ellos no hay tropiezos. Quienes aman tus leyes, de inmensa paz disfrutan. Espero que me salves, pues he puesto en práctica, Señor, tus mandamientos. Observo tus mandatos, obedezco tus órdenes. Tú conoces mi vida. Quienes aman tus leyes, de inmensa paz disfrutan. Aleluya, 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 aleluya,
dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio escrito por San Marcos. Un día, mientras Jesús enseñaba en el templo, preguntó: ¿cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y yo haré de tus enemigos el estrado donde pongas los pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado. Palabra del Señor. Se sientan, por favor. En la primera lectura de San Pablo a Timoteo, en su segunda carta, él está fortaleciendo a Timoteo. San Pablo pues ha sido intrépido en la fe, intrépido como misionero, un hombre que se entregó totalmente a Cristo, dignificando a la iglesia, estableciendo nuevas comunidades, viviendo por Cristo, por su gracia. Le tocó vivir graves persecuciones y ahora está San Pablo en una etapa de ancianidad, está ya en una etapa también de persecución y cárcel, pero ahora está animando a Timoteo. Timoteo también está sufriendo persecución. San Pablo les recuerda vivir con fortaleza. Timoteo desde muy pequeño conoció las Sagradas Escrituras, desde muy pequeño amó la fe. Su propia familia y especialmente su abuelita lo educaron en la vida de la palabra de Dios. Y un hombre lleno de virtudes, lleno de valores, un hombre lleno de Dios, un hombre lleno de entusiasmo por Cristo, un hombre que también fue un gran misionero con San Pablo, un hombre que tenía un gran corazón, una persona valiosísima. Pues Timoteo va a ser también presbítero, posteriormente obispo, pero en este momento de la persecución, pues viene pues también el momento de crisis. Y San Pablo pues lo está fortaleciendo, lo está animando, que recuerde toda la sabiduría y la fortaleza que ya trae forjado en su corazón, que recuerde con firmeza todo lo que ha aprendido estando con San Pablo, que todo lo que él aprendió y vivió por la fe como misionero junto con San Pablo, pues va a ser un camino que lo conduce a la salvación. En pocas palabras, yo podría decir lo siguiente: cuando realmente sufrimos es cuando realmente se sabe quién es cristiano. Miren, la vida es difícil, puede tener sus penas, sus problemas, sus angustias. La vida puede tener largos llantos, puede haber cargas insoportables, puede haber enfermedades largas, prolongadas, dolorosas. Pues en el momento de la prueba es cuando realmente se sabe quién es realmente cristiano. Mucha gente ante las penas, dificultades, problemas o angustias sucumbe. Pero realmente es donde tenemos que demostrar de qué estamos hechos. Hay gente que tiene graves situaciones y se confía más a Dios.
Hay personas que están sufriendo vidas muy llenas de penas, problemas, enfermedades, y se arrojan más a la voluntad de Dios. Se saben que ahí se santifican. Hay personas que tienen la dulzura de confiar en Dios. Hay personas que nunca jamás se separan de Dios, a pesar de las penas y dificultades. Pero hay otros que sucumben pronto en la fe. Hay quienes se desaniman en la vida cristiana. Hay quienes abandonan a Dios molestos, enojados. Hay gente que le reclama a Dios y otros que hasta blasfeman contra Dios. Es que todos podemos tener dificultades, todos, tarde o temprano. Todos podemos tener enfermedades tarde o temprano. Y no porque nos llegue el agua al cuello, vamos a estar renegando de Dios. No por eso vamos a renunciar a Dios, molestos contra Dios. No somos nadie para reclamarle a Dios. Hay que afianzar nuestra fe de tal manera que seamos firmes en la fe, perseverantes en la fe. Yo he conocido a muchas personas que en sus heridas graves, delicadas, se han arrojado totalmente a Dios a vivir su voluntad. Y han salido victoriosos. Yo conozco personas que han pasado graves dificultades y llorando ante Dios, saben que Dios siempre será su fortaleza, su refugio. Y también conozco cristianos que de las buenas a primeras, pues hay un desánimo en el corazón. Yo creo que todos podemos tener problemas, lógico. La vida está llena de problemas. Ojalá no hubiera problemas, pero vamos a encontrar problemas. La vida está llena de preocupaciones. La vida nos sorprende de momento. Hay graves dolores en la mente, en el corazón. Hay graves dolores a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel económico, a nivel de emociones, de sentimientos. Hay quienes que por la nada se quieren morir. Entonces hay personas muy desinfladas en el estado de ánimo y se desinflan también en el campo de la fe. Y viene ese, ¿dónde estás, Dios? Vienen sufriendo la ausencia de Dios, un cansancio moral, existencial, que también llega la crisis espiritual. Es que hay dolores muy fuertes, hay golpes muy lamentables en la vida, pero nosotros tenemos que aprender hoy, tanto que San Pablo recibió persecución, que Timoteo está sufriendo persecución, sin embargo los dos siempre firmes y fuertes en la fe. Nosotros podemos llorar, nosotros podemos estar llenos de tristeza, de soledad, podemos pasar largos días, muchos años, con dolor en el alma, con fatigas insoportables, pero ahí es donde tenemos que demostrar de qué estamos hechos. Pídele a Dios desde ahora fortaleza, pídele a Dios desde ahora sabiduría, pídele a Dios desde ahora una firme fe. ¿Qué vendrá a futuro? Nadie sabe. Nadie sabe. Ahorita estamos bien, mañana quién sabe. Pero desde ahora le tenemos que pedir a Dios la gracia de la alegría, de saber triturarnos con la fe, llenos de sabiduría y fortaleza, llenos de entusiasmo. Dios siempre nos va a probar en la fe, siempre nos va a acrisolar en la fe. Dice las Sagradas Escrituras que aquel que da fruto, Dios lo va a podar para que dé más fruto. Entonces por eso tenemos que estar nosotros siempre llenos de sabiduría de Dios, llenos de alegría en Dios y saber que Él es nuestro refugio. Así es de que ahora pídele a Dios la gracia de lo que venga, de lo que vaya a suceder, de lo que te haya pasado.
Quizá ya algunos de ustedes han sufrido graves pruebas, pero ahí están, con la certeza de decir, gracias a Dios, salí adelante. Entonces vamos pidiéndole a Dios la grandeza, la alegría de saber vivir, la dulzura de la fe, en todo momento, y más en las pruebas, más confiemos en Dios. Hoy en el Evangelio sucede que los escribas pues no quieren reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. No quieren valorar la persona de Cristo. Y aunque hayan leído que Jesús es el Señor, no lo quieren reconocer como el Señor. Quieren triturar a Cristo. No lo quieren reconocer como Dios, ni como Mesías, ni como Salvador. Y sin embargo, las Escrituras hablan de que Cristo es el Señor, y no con cualquier no con cualquier Señor comparado a otros señorones de la historia, que don Juan, que don Francisco, que don Julio. No. Aquí estamos hablando con una S mayor, con el Señor, referido a que Jesús, Él es Redentor y Rey, que Él es Maestro y Pastor. Nos referimos a que es el Hijo de Dios. Nosotros le podremos nombrar de muchas formas a Cristo: mi amigo, mi buen pastor, la puerta de las ovejas. Le podemos llamar con mucho cariño de otras formas, pero qué hermoso es llamarle el Señor, el Hijo de Dios, el Redentor glorioso. Sin embargo, los escribas, por más que se hacían que conocían las Escrituras, ignoraban esta palabra, pero sobre todo ignoraban el ser de Cristo, su persona. Yo me puedo llevar esta reflexión de que tantas veces nosotros conocemos la Escritura y también tenemos formas equívocas de interpretar las Sagradas Escrituras, de leerlas. Fíjense que en las tentaciones hasta el demonio citó las Sagradas Escrituras, pero totalmente interpretándolas de manera equívoca. Nosotros los católicos corremos el riesgo de no conocer la recta intención de la palabra de Dios. Por eso hay que ser gente de iglesia, personas que conozcamos la doctrina de la iglesia, que conozcamos el catecismo de la Iglesia Católica, que cuando hablemos de fe seamos rectos y prudentes en todos los misterios que creemos, que vivimos y que celebramos. Porque sucede que muchos cristianos católicos no sabemos interpretar la Biblia, parecemos protestantes, que lo que les da su regalada gana interpretan como quieren. Y muchos grupos parroquiales pues dan opiniones sueltas y equívocas de la palabra de Dios. Yo creo que este pasaje de la Escritura nos debe de llamar a nosotros a que conozcamos más a profundidad las Sagradas Escrituras, que sepamos llenarnos de la doctrina cristiana, que conozcamos el catecismo, para que cuando hablemos de la fe, hablemos con toda honestidad y rectitud. Porque podríamos hacer reflexiones muy efímeras, muy equívocas, con errores garrafales. El católico a veces ignora mucho la palabra de Dios. Entonces yo creo que Cristo nos está llamando a nosotros con este pasaje, que conozcamos con mayor sublimidad nuestra doctrina cristiana. A la luz de la palabra de Dios tenemos que vivir. Habrá que reflexionar, meditar, escudriñar hermosamente la palabra divina. Habrá que entender los misterios de Dios. Nosotros a veces en lo práctico hasta tenemos cosas garrafales. Por ejemplo, hablando del mes del Sagrado Corazón de Jesús, a veces
lo invocamos, Sagrado Corazón de Jesús, pero vivimos como muy alejados de Él. Podríamos llevar al Sagrado Corazón en nuestros hogares, porque así dice una de las promesas: quien lo honre en sus hogares, pues recibirá bendiciones especiales. Pero muchas veces podemos introducir al Sagrado Corazón en nuestros hogares, pero vivir muy lejos de Él. Ni siquiera ir a misa, ni siquiera confesarnos, pasar muchos años sin comulgar. Les pongo esto ya como algo más palpable, porque podríamos tener tantas equivocaciones de nuestra fe. Les digo esto porque a lo mejor lo introducimos a nuestra casa, pero nunca en nuestro corazón. Entonces, como que tenemos que escudriñar con mayor sinceridad el misterio divino. Tenemos que buscar a Dios con sincero corazón. Podríamos comprar un Cristo muy hermoso y tenerlo en nuestra casa y decir que nos costó bastante, hasta presumir, porque se ve bonito, pero quizá en lo práctico, mi Cristo no es mi Rey, ni mi Redentor, ni mi Maestro. Lo tengo en mi casa con mucho lujo, pero no vivimos en su gracia. Quizá vayamos a alguna oficina de un señor empresario y quizá tenga ahí la Virgen de Guadalupe y un Cristo quizá chiquito, bonito, precioso, pero qué injusto con sus trabajadores. Qué mal paga a sus trabajadores. Podríamos tener cosas muy bonitas, pero sin saber el profundo sentido de lo que es vivir la fe. Podríamos nosotros traer un rosario colgado en el retrovisor del carro, porque somos muy marianos, pero nunca rezamos el rosario, y los que nos vamos encontrando en la calle, pues vamos molestos y echándoles malo, ofendiendo a nuestros hermanos, porque estamos en una ciudad llena de ansiedades, llena de molestias. A veces son muy contradictorias nuestras actitudes de fe. Aquí en este caso los escribas eran los especialistas en las Sagradas Escrituras y sin embargo la negación tan lamentable de Cristo como Mesías, como Hijo de Dios. Cada quien revise su cristianismo, porque a lo mejor podríamos tener tantos signos cristianos, pero estar muy lejos de Dios. Hay que conocer, amar la fe. Hay que profundizar hermosamente en oración, en meditación, lo que es nuestra vida cristiana para poderla vivir. Decía un señor: padre, usted en su parroquia tiene muchos santos y buenas gentes en misa, pero ya acá en la semana son tremendos, que parece que no son hijos de Dios, que parece que no son creyentes. Sí, yo creo que nuestra rectitud de fe tiene que ser más digna, más profunda, más recta, más verdadera. Que cada uno de nosotros conozca a Dios, que cada uno de nosotros conozca las Sagradas Escrituras, que cada uno conozca nuestra doctrina cristiana, para dar más tino en el camino y no tantas equivocaciones garrafales. Nuestros hermanos protestantes dicen que conocen las Sagradas Escrituras, pero niegan verdades de fe. Pues eso nos podría pasar también a los católicos. Llamado al principio Winfrido, él es de Inglaterra, ubiquémoslo en el siglo VIII, recibió hermosa formación cristiana, fue un hombre lleno de valores, un hombre sencillo, recto de corazón, pronto amaba la fe, pronto correspondió a Dios, apenas era un adolescente cuando ya le encantaba la vida espiritual. Él admiraba mucho a los misioneros benedictinos
porque hablaban de Dios, porque tenían valores, porque eran personas alegres, porque tenían una paz en su interior, porque vivían como verdaderos hermanos, y le llamó mucho la atención el estilo de vivir de los misioneros. Entonces él, reflexionando en su futuro, optó por también ser un hombre de Dios y decidió asumir la vida de monje. Como hombre de iglesia, asumió la vida espiritual, asumió la alegría de vivir, asumió la vida intelectual, un hombre muy bien preparado. Pasa el tiempo y a los 30 años es ordenado sacerdote. Después, él quiso de Inglaterra pasar a Alemania, porque se sabía que en Alemania pues había pues un descuido pastoral en sí, y sobre todo porque había muchos hombres paganos que sembraban el culto a diversas divinidades, hacían profanaciones, y él quiso ir a ese lugar de evangelización al sur de Alemania. Pues se encuentra un mundo muy raro, encuentra que en muchísimos árboles hay diferentes figuras dedicados a los ídolos, pero él empieza a evangelizar. Parece que la tarea era difícil, pero sin embargo, por su amor, por su alegría, por su caridad, por su forma de fe, fue abriendo un vasto camino. Vio que no era él suficiente para toda esa misión, y entonces invita a compañeros más que hagan fuerte la misión. Sin embargo, aún vio que no era necesario, no era vasto, sino que hacía falta más. Y entonces él recurre al Papa de esa época. El Papa lo escucha con mucha atención, y el Papa de esa época le da todo un apoyo, le da mucho ánimo, y viendo que era un sacerdote íntegro, lleno de sabiduría, lleno de un celo apostólico, el mismo Papa le cambia de nombre y le pone el nombre de Bonifacio, y además lo nombra obispo. Al ver que era un hombre intrépido en esa misión, lo llama obispo, y después él se dedicó a evangelizar toda esa parte de Alemania. Organizó la iglesia, instituyó misiones, instituyó diócesis, instituyó lugares de formación cristiana, forjó clero y fue un gran pastor en Alemania. Ya cuando él estaba viejo, ya quiso terminar sus días en el sur de Alemania, donde fue su primera misión, donde él había empezado su primera batalla. Quiso en ese lugar morir en paz. Pues había un ídolo de los más fuertes, Thor, y entonces en ese árbol, frondoso, grueso, fuerte el árbol, ahí había una figura de ese ídolo. Y él con su hacha destrozó ese árbol. Muchísima gente fue a ver cómo se destrozaba ese árbol, todos en silencio, porque era un dios agresivo, fuerte, era un ídolo que todos le tenían miedo, y esperaban que cuando el obispo Bonifacio tumbara ese árbol, cayera un rayo y lo fulminara. Sin embargo, fue destrozando el árbol, llegó un fuerte viento huracanado, y el mismo viento le ayudó a tumbar ese árbol. Con esa leña hicieron una capillita, edificaron un templo para Dios, y ese fue un lugar de evangelización muy hermoso, pero pues siempre surgen los resentidos, y entonces con odio van contra el obispo para martirizarlo, y con él martirizaron a otras 52 personas
en el sur de Alemania. La sangre de los mártires siempre es sangre para nueva cosecha de cristianos. Y la fe en Alemania se fortaleció. Muchos conocieron la gran obra de Bonifacio, muchos honraron su obra y siempre la gente lo estimó. Parecía como si fuera un fracaso, sin embargo fue el triunfo de toda una evangelización. Pienso que Bonifacio, a pesar de las dificultades y crueldades de esas regiones, siempre tuvo sabiduría, fortaleza, alegría, amor por la evangelización, amor por el bien de la salvación de tantas almas. Creo que en estos tiempos se necesitan personas intrépidas que se animen a dar la vida por Cristo, a ser servidores de la iglesia, a animarse con ánimo de celo pastoral, a dignificar y edificar la iglesia en tantos campos que hoy tenemos tan difíciles de evangelizar. Ojalá que haya buenos evangelizadores. Vamos nosotros pidiendo en nuestra iglesia que surjan vocaciones que nos den la alegría de la evangelización en el mundo, en medio de tantas dificultades que hoy surgen en nuestro mundo moderno. Hoy hay crisis existencial, hay crisis cristiana, hay crisis en los mismos católicos. Entonces hoy ocupamos personas que se animaran con ánimo alegre a ser servidores de Cristo, sirviendo a la iglesia en la catequesis y evangelización. Nuestro mundo necesita a Dios en el corazón y seguramente tiene que haber varias personas que se animen a entregar su vida por Cristo y por la iglesia. Así es de que sí urge que en estos tiempos modernos haya vocaciones. Lamentablemente estamos en un mundo cómodo, en un mundo moderno entre ciencia y tecnología, que a muchos jóvenes no les llama la atención darle una respuesta a Cristo. Pero creo que en estos tiempos difíciles sería más fácil evangelizar si alguien más se animara a ser servidor de Cristo en la iglesia. Nos ponemos de pie. Dios nuestro, gracias por tus bendiciones santas. Gracias porque nosotros, iglesia, nos unimos a tu amor, deseando de ti toda fortaleza, gracia y bendición. A cada invocación digamos, escúchanos, Padre. Para que los cristianos manifestemos nuestra fe con nuestra conducta. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que quienes no conocen a Dios sean iluminados por el Evangelio. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que los torturados y despreciados sean libres de sus sufrimientos. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que nosotros vivamos siempre en la gracia del Señor. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Y Dios nuestro, habla las prioridades que lleva nuestro corazón y tú bien las conoces. Concédenos bendiciones, concédenos madurar en la fe y que sepamos vivir los valores con sabiduría y fortaleza para encontrar la felicidad y también tu gloria santa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud. Caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar. Con amor y esperanza y alegría de vivir, todos juntos como hermanos, caminamos hacia ti.
presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud. Caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar. Sigamos haciendo oración para que el sacrificio que es mío y también de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, santifica con tus bendiciones estos dones que presentamos en el altar, para que por tu gracia nos inflames con el fuego de tu amor en la fe. A ejemplo de San Bonifacio, que supo vivir hermosamente su entrega amorosa al misterio de la fe y de la salvación de sus hermanos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario alabarte, bendecirte, glorificarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor Dios nuestro. Porque la sangre de San Bonifacio, mártir, derramada como la de Cristo, él supo vivir el Evangelio, supo ser un gran evangelizador, llenó su vida de valores humanos, morales y espirituales. Llenó su vida de un celo pastoral. En todo momento dignificó a la iglesia. Fue sembrando el Evangelio en una gran evangelización misionera en Alemania. Y ante su entrega santa, selló su vida con el martirio. Ante su fragilidad, tú le diste fortaleza, sabiduría, lo robusteciste para que fuera en Cristo testigo de tu amor en medio del mundo. Por eso, ya desde ahora nos unimos a los coros celestiales y juntos cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Padre Santo, para mostrarte nuestro amor y agradecimiento por tantas bendiciones que nos das de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, hemos traído esta ofrenda al altar y hoy te suplicamos que santifiques estos dones con la efusión del Espíritu Santo, de manera que sean así el cuerpo y la sangre de Cristo el Señor, porque Él, antes de morir por nosotros, tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dijo la plegaria de misericordia y lo pasó a sus discípulos diciendo:
tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Nos ponemos de pie. Aquí está Cristo, sacramento de nuestra fe. Padre bueno, gracias por tu amor. Gracias por la alegría de la redención. Gracias porque tu Hijo amado y glorioso compartió tu vida divina, su divinidad en nuestra naturaleza humana. Dignificó nuestra propia naturaleza frágil, porque Él compasivo y misericordioso nos amó hasta el extremo, extendiendo sus brazos en la cruz. Así adquirió para ti un pueblo santo, y Él venció el poder de la muerte, la soberbia del demonio, y Él resucitó glorioso, y Él es el Señor resucitado, el Señor Redentor, quien nos conduce hacia ti. Gracias, Padre, por la entrega de Cristo en un sacrificio santo, inmaculado y perfecto, y porque nosotros seguimos celebrando este dulce misterio memorial de su pasión, muerte y resurrección. Padre, en tu Hijo nos amas, en tu Hijo nos enriqueces la vida. Danos sabiduría de fe para poder vivir el Evangelio. Síguenos enviando el don del Espíritu Santo, ya que somos tu iglesia y necesitamos esta fuerza y luz y gracia para ser testigos de Cristo en medio del mundo. Gracias, Padre, porque en ese sacrificio inmaculado y perfecto nosotros podemos triturarnos en Cristo para vivir por Él y en Él, y cada día nuestra vida dar frutos abundantes de vida eterna. Danos la alegría de la fe. Danos sabiduría para, con empeño y esperanza, sembrar el Evangelio a tantos corazones. Que en la vida práctica sepamos ser hermanos, vivir con el júbilo de la caridad en el corazón, siempre haciendo el bien. Hoy bendice y santifica, fortalece y da sabiduría a tus servidores, al Papa León XIV, a nuestro arzobispo José Francisco Robles, a sus obispos auxiliares, presbíteros y diáconos. Eterno Dios, bendice a tu familia redimida, a tu pueblo santo. Escúchales sus plegarias, dales bendiciones de tu amor providente. Te encomendamos a tantas personas que sufren, a tantas personas que en el mundo tienen una fe viva, un gran corazón, dales perseverancia. Y a muchos de nosotros, danos tu conversión, tu gracia, para poder corresponder al misterio de Cristo. Deseamos, Señor, vivir en ti y para ti. En tus manos divinas dejamos a quienes ya partieron de esta vida, que descansen en tu paz. Nosotros deseamos, los cristianos, llegar al cielo, para glorificarte, saciados de una vida divina en Cristo resucitado, y al contemplarte, Padre, en una felicidad perpetua llena de paz, glorificarte por siempre, juntos con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con San José Castísimo Esposo, con los apóstoles, mártires y santos, y así, Padre, todos los redimidos en el cielo, poder cantar por siempre tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de amor a nuestro Dios, glorifiquémosle diciendo, agradecidos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona sus ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados
por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda tentación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Fraternalmente nos damos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Cristo, Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Soy el pan que os da la vida eterna. El que viene a mí no tendrá hambre. El que viene a mí no tendrá sed. Así ha hablado Jesús. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios.
Hagamos la comunión espiritual para todas las personas que están participando a través de este medio en sus hogares. Dios mío, yo creo que estás verdaderamente glorioso, presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo y te adoro sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer en sus momentos sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, me abrazo, me uno a ti, y haz, Señor, que el pecado mortal nunca jamás me separe de ti. Oremos por la paz de nuestra patria, a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, oh Dios, príncipe de las milicias celestiales, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Nos ponemos de pie. Oremos. Que este dulce sacramento del altar que hemos recibido, Señor, nos comunica aquella fortaleza en el alma de fe, para nosotros también vivir nuestro cristianismo comprometidos en la evangelización, a ejemplo del mártir San Bonifacio, fiel servidor de la Iglesia y victorioso en el martirio con la pasión de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. A vivir lo que aquí hemos celebrado, nos podemos ir en paz. El ángel del Señor anunció a María: Dios te salve María, llena